Estimados estudiantes, les habla la profesora Ginette Calvo. Con el siguiente video lo que vamos a hacer es retomar parte de los contenidos de la unidad número 3 referente a la síntesis y paráfrasis. Ustedes ya pudieron observar un poco más de cerca lo referente a paráfrasis, cómo se realiza y las siguientes diapositivas y con el siguiente video la idea es que ustedes puedan ahondar un poco más en estos elementos para que terminen de afinar la forma en que se realizan las paráfrasis. Para esto, la idea es aclarar conceptos de gran importancia que pueden tener alguna relación, pero lo más importante sería identificar claramente en qué podemos diferenciar un resumen de lo que sería la síntesis y a su vez en el que más nos interesa, que estamos utilizando para la parte de citación, que sería la paráfrasis. En primer orden tenemos lo que sería el resumen. El resumen entendido, como lo menciona aquí la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, se entiende como una representación abreviada y precisa del contenido de un documento, importantísimo, sin interpretación ni la parte de la opinión personal de quien lo está realizando, y tampoco sin mencionar directamente al autor de ese resumen. Entonces va a ser un escrito que lo que va a hacer es describir lo más importante de lo que trata un documento como tal. ¿Cuál es la finalidad o la importancia del resumen? Evitar la lectura completa de un documento, permitir a las personas determinar si va a ser de su interés o no y para efectos en las búsquedas automatizadas para la recuperación de información y los servicios de alerta. En la siguiente diapositiva ustedes van a observar dos ejemplos de lo que sería un resumen. Para esto sí es importante hacer la aclaración, existen diferentes tipos de resumen, entre estos el indicativo, el informativo, el analítico y de alguna forma va como el más cortito hacia el más extenso dependiendo de la información que se le incluya. Para el ejemplo que se muestra sería un ejemplo de resumen indicativo. En este caso únicamente lo que nos dice es el resumen de un texto donde se indica metodología para la evaluación de costos para plantas de tratamiento de aguas servidas en pequeñas comunidades. Entrega antecedentes que permiten cuantificar la incidencia de aspectos constructivos y de dimensionamiento sobre el costo total de las obras. Entonces, retomemos que la parte del resumen lo que le interesa es hacer una descripción del contenido de la obra sin poner nada, ¿verdad?, de aporte propio. Ese era un ejemplo del resumen indicativo. El informativo nos ofrece mayor información. Dentro del ejemplo que ustedes observan ahí, ya comienza a brindar un poquito más detalle de la información que podría contener todo ese documento. Entonces es muy usual encontrar a la hora de redactar cuestiones como esta. Se presenta el sistema de gestión automatizada del catálogo, se expone el análisis de las necesidades, se brindan mayores características. El objetivo por lo general de los resúmenes es brindar entre sus componentes los objetivos, el método de ese estudio, los resultados, las principales conclusiones. Sí, aclaro que lo que sería el indicativo es muy breve la información que brinda, el informativo y el analítico brinda todo el detalle, sí, contemplando esa parte de hacer un síntesis, es decir, poner la información más breve que describa lo elemental de ese documento. Esto en cuanto al resumen. Para la síntesis, aquí el Tecnológico Nacional de México lo que nos indica es que una síntesis va a brindar lo más importante de un texto, eso sí, utilizando el propio vocabulario de quien lo realiza. Y la síntesis, a diferencia de lo que es el resumen, va a incluir la interpretación o crítica, es decir, el punto de vista de quien lo está realizando. Y también es importante que a diferencia del resumen, esto se va a hacer parafraseando con sus propias palabras.
En el caso del resumen, ustedes observaron que casi lo que viene a ser es una descripción del contenido de esa obra, mientras que ya para la síntesis lo que van a utilizar son las propias palabras y también el elemento de crítica o ese aporte de quien lo realiza sí lo incluye la síntesis. Tenemos el siguiente ejemplo. Entonces aquí, si no tenemos el texto de bases, es como un poco complejo dimensionar, ¿verdad? Que se trata de una síntesis, pero sí es importante que en este va a haber un aporte de quien lo realiza con respecto a su opinión respecto a algo. Y en la forma que se redacta este escrito, ustedes ven que ya varía un poco con lo que sería el resumen. El tercer elemento es el de paráfrasis, que es en el que hemos estado trabajando. Ese es el que más nos interesa. Aquí el autor, Beristain, citado por Bastidas de Cabezas, lo que nos está diciendo es que la paráfrasis es un enunciado que describe el significado de otro. Aquí sí es muy importante y hago la observación con respecto a la síntesis. En la paráfrasis es preciso eliminar juicios u opiniones de las paráfrasis, ya que esto lo que busca es garantizar objetividad en el reporte de las ideas del autor. Entonces aquí, si bien vamos a utilizar otras palabras para lo que sería describir el significado, ¿verdad?, de un escrito, siempre vamos a mantener esas ideas originales de ese autor. No vamos a emitir ni un juicio ni una crítica con respecto a lo que nosotros opinamos con respecto a ese escrito. Nos atenemos directamente a lo que nos dice el escrito original. Importante para la paráfrasis, las ideas que tomamos de los textos base pertenecen a estos autores, y en esa medida sí es importante reconocer que no solo vamos a tener el texto del paráfrasis que nosotros construimos, sino que eso va a tener dentro del mismo el reconocimiento de la propiedad intelectual, o lo que nosotros conoceríamos como la cita. Es decir, hacemos la paráfrasis y esa paráfrasis debe indicar la cita. Esto es lo que conocemos como cita indirecta o paráfrasis. Y en este caso, como estamos haciendo una paráfrasis y utilizando, ¿verdad?, una variación, no las palabras textuales como las utiliza el autor, no vamos a hacer uso de las comillas. Sin embargo, sí vamos a citar la fuente de donde se extrae la información. Aquí yo les traigo otro ejemplo. La idea es que ustedes lo puedan revisar y que podamos aplicar los mismos pasos aquí un poquito más separados de lo que es esa propuesta, ese folleto que se les brindó. El texto original lo que dice es lo siguiente: los libros electrónicos son una aplicación de la era de Internet y brindan acceso a material a audiencias más amplias que no se podrían obtener por otros medios. La globalización de la literatura significa que los autores pueden presentar sus obras a más lectores sin incurrir en los costos prohibitivos de publicación. Esta posibilidad constituye una gran amenaza contra las editoriales de libros tradicionales. Aquí abajo ustedes pueden observar que Watt 2006 sería la fuente donde se toma esta información. Esto específicamente se toma de la página 13. Entonces ustedes tienen este texto original. La idea es, nuevamente, así como lo hicieron con los ejercicios, aplicar los criterios que se brindan en el folleto para realizarlo. La variante que tendríamos aquí es que en este video se les va a mostrar paso a paso cómo se realiza y cuál sería la propuesta de una buena paráfrasis bien realizada y sin cometer plagio. Un primer momento, entonces, tendríamos dentro de los pasos identificar los conceptos centrales del texto. Entonces, la idea, si ustedes lo consideran más pertinente, pueden tomar lo que sería este texto original, tratar de hacer el ejercicio y luego ya comparar lo que ustedes hicieron con respecto a lo que yo les estoy presentando. Primer paso, entonces, identificar los conceptos centrales del texto. Tenemos el mismo texto original, ¿verdad?, de la diapositiva anterior.
es lo que les acabo de leer por aquí. Como elementos centrales se lograron identificar los siguientes: libros electrónicos, libros tradicionales, editoriales, globalización de la literatura, costos prohibitivos de publicación. Eso es como lo más relevante que me está hablando este texto que tenemos por aquí. Inclusive ustedes observan que la misma terminología que tiene ese texto, yo la mantengo a la hora de sacar esos conceptos centrales. Todavía no vamos a modificar nada. Primero identifico los elementos centrales. Por lo general son frases nominales que vendrían a ser como especies de sustantivos, pero también aspectos que me dan o que me permitirían establecer algún tipo de relación, como en el caso de globalización de la literatura y costos prohibitivos de publicación. Entonces, eso referente a ese primer paso. En el segundo paso, ustedes buscan términos similares sin, muy importante, generar cambios en el sentido del texto original. Entonces, tenemos los mismos conceptos principales o centrales que se habían señalado en el punto anterior: libros electrónicos, libros tradicionales, editoriales, globalización de la literatura, costos prohibitivos de publicación. Y vamos a ver si podemos sacar algún término similar. En el caso de libros electrónicos, si bien nosotros podemos sustituirlo ya sea por libro digital, ciberlibro o ebook, es mejor mantener ese concepto original, ya que es un término más común y el más adecuado. Vemos que los otros están o en otro idioma, o puede ser que no sea tan común como en el caso de libros electrónicos. Entonces mantendríamos este concepto como está. Para el concepto de libros tradicionales, más bien nos pasa lo contrario. Ese no es un concepto tan común. Perfectamente lo podemos modificar por libros impresos. En la parte de editoriales, este es un término demasiado específico. Si buscáramos un término similar, puede ser que sea menos específico y cambiaríamos el significado del texto original, entonces se recomienda no modificar. Globalización de la literatura, podríamos perfectamente modificarlo por obras a nivel general. Y costos prohibitivos de publicación, nos pasa lo mismo que con editoriales, es un término demasiado específico, se recomienda no modificarlo. Y aquí, atendiendo un poco a lo que era ese uso de los colores como para identificar los elementos, en verde van a estar los conceptos centrales que no vamos a modificar, y en azul los términos centrales que podemos modificar. Luego nos solicita hacer una conexión entre esos conceptos, ¿verdad? Para no tenerlos aislados y que de alguna forma esas conexiones nos permitan hacer la redacción de la paráfrasis. Teníamos entonces que el libro electrónico tiene relación con editoriales de los libros tradicionales, ya que representa una amenaza para estas editoriales de libros tradicionales, y a su vez estas editoriales de libros tradicionales representan costos prohibitivos de publicación. También por su parte el libro electrónico hace posible la globalización de literatura, y esto, ¿verdad?, a través de Internet. Entonces, como se observan, ya tenemos lo que son los conceptos centrales, pero cómo se relacionan uno con otro a través de estas conexiones que estamos indicando en este esquema. Ya el siguiente punto nos habla sobre redactar la primera versión de paráfrasis. Nuevamente, tenemos los conceptos en verdes centrales que no se modifican, en azul los que sí podríamos variar. En el ejemplo de la propuesta de primera versión de paráfrasis tenemos: a las editoriales de libros impresos les preocupa que el advenimiento del libro electrónico marque el final de su monopolio del mercado del texto impreso, pues ahora los autores pueden editar directamente en Internet, evitando con ello los costos prohibitivos de publicación. Aquí se les hace una nota importante.
tomamos en cuenta que vamos a tomar un texto original solamente aquellos elementos que queremos rescatar de ese autor. No tiene que ser todas las ideas ni toda la información. Luego, el siguiente punto nos solicita comparar la paráfrasis con el texto base o el texto original, ¿verdad? Y valorar si es necesario reescribir esa primera versión de paráfrasis. Es decir, todavía podríamos afinarla aún más. Entonces, a la izquierda nuevamente tenemos el texto original. A la derecha tenemos esa paráfrasis. Vemos como si se reduce considerablemente la cantidad de texto. Aquí ya se observan los términos que se mantienen, los términos que se modifican, pero también vemos cómo el orden de las ideas que presenta el autor del texto original también ya se variaron bastante, pero aquí al valorar y al comparar tenemos la siguiente situación. Todo esto que aparece en rojo nos está dando cuenta de que esa información no estaba originalmente contenida como una idea que el autor del texto original expresara. Por ejemplo, aquí dice que las editoriales de los libros impresos les preocupa por la información que yo tengo aquí. Eso no necesariamente está explícito, al igual que el final de monopolio del mercado del texto impreso, y son elementos que vamos a recordar que en la paráfrasis no debemos añadir información que no esté en el texto base. Eso es sumamente importante. Entonces vamos a replantear esta primera versión. Entonces, como ejemplo de lo que sería una paráfrasis correcta y sin cometer plagio, tendríamos los siguientes ejemplos. Aquí se observa, en este caso, empieza por el apellido del autor y entre paréntesis el año. En este caso, Watt 2006 evidencia que el advenimiento del libro electrónico es un considerable riesgo para las editoriales de libros impresos, puesto que ahora los autores a través de Internet pueden brindar sus obras a nivel global, evitando con ello los costos prohibitivos de publicación. Entonces vean cómo se mejoró considerablemente de ese elemento que inicialmente en nuestra primera versión de paráfrasis estaba conteniendo ideas que en el texto original no se veían representadas. Se sustituyen algunos de los conceptos centrales y se sintetiza bastante la información. En el texto original lo que se tenían era un total de 64 palabras. Aquí para ya lo que fue la versión final de paráfrasis tenemos 43. Otra opción sería indicar directamente el texto y hasta el final poner lo que sería la cita. En este caso, entre paréntesis, apellidos del autor, coma, 2006, cierro paréntesis. Y es muy importante esta nota que se les indica aquí. Ya estas son versiones finales de paráfrasis, entonces sí o sí necesitamos esa cita respectiva, ya sea al inicio como aparece aquí o al final con esta variante. En el caso de la segunda forma, al hacerlo así, evitaríamos esas palabras de introducción y tendríamos un total de 41 palabras. Entonces, de esta forma, ustedes logran observar cómo podemos hacer un uso adecuado de lo que sería la paráfrasis. De lo más importante para rescatar, parafrasear correctamente es una técnica utilizada para evitar el plagio. Entonces, de las dos opciones, citas textuales y paráfrasis, ya conocimos la primera de estas, que sería la paráfrasis. También tenemos por aquí que en toda paráfrasis se indica el autor y el año de publicación de la obra. Ya lo vimos aquí como esa versión final de paráfrasis sí lo incluye. Muy importante, como no estamos citando directamente el texto tal y como está en el original, entonces no vamos a hacer uso de comillas en las paráfrasis. Tampoco se acostumbra emplear los números de página en las paráfrasis. Sí les comentaba en semanas pasadas
que esto ustedes lo pueden valorar si lo quieren incluir, pero no es obligatorio incluir el número de página en las paráfrasis. Y sí, para finalizar ya, al parafrasear usamos nuestras propias palabras y lo hacemos para explicar con mayor claridad el texto original. Esto de alguna forma va a implicar comprender adecuadamente ese texto original, por lo que la paráfrasis nos va a exigir un análisis, un pensamiento y un proceso para realizarlo. Con las estrategias brindadas, ustedes ya pueden realizar paráfrasis de forma adecuada, con la cita respectiva y con los elementos más relevantes. Y eso sería para el tema de síntesis y paráfrasis. Muchas gracias por su atención.